La mansión victoriana abandonada en Elm Street llevaba 30 años pudriéndose cuando Frank Martínez la vio por primera vez. La mayoría de la gente veía una trampa mortal, suelos combados, paredes derruidas, un techo que dejaba entrar más lluvia de la que protegía. Pero Frank vio algo completamente diferente, algo que hizo que sus manos callosas temblaran mientras firmaba los documentos de compra con los ahorros de toda su vida. 3 meses antes, los propios hijos de Frank lo habían abandonado como si fuera escombros de construcción. Después de 40 años construyendo los sueños de otras personas, tras perder a su amada María por culpa del cáncer, sus hijos decidieron que era demasiado problemático, demasiado viejo, demasiado destrozado. Lo enviaron a una residencia de ancianos y nunca volvieron a mirar atrás. Pero Frank Martínez no era un simple obrero de la construcción jubilado. Era el hombre que había construido la mitad del skyline de la ciudad. El hombre que podía leer los cimientos de un edificio como otros leen libros. Y esta casa, esta ruina aparentemente sin remedio, susurraba secretos que lo cambiarían todo. Mientras Frank arrancaba tablas podridas de las paredes, descubrió algo que le heló la sangre. Algo que sus hijos no sabían que existía. Algo por lo que valía la pena matar. ¿Qué habían escondido los anteriores propietarios dentro de estas paredes que valía la pena destruir una familia? El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas rotas, mientras Frank se encontraba en lo que una vez había sido el gran vestíbulo de la mansión. El papel pintado se desprendía como piel muerta, y la lámpara de araña ornamentada yacía destrozada sobre el suelo de madera deformado. Para cualquier otra persona, habría sido abrumador. Para Frank, era un rompecabezas que esperaba ser resuelto. Había salido de la residencia de ancianos Sunset Manor 3 días antes, con nada más que la ropa que llevaba puesta y una determinación que ardía más que la artritis en sus articulaciones. La voz de su hijo Michael aún resonaba en su cabeza. «Papá, ya no puedes cuidar de ti mismo. Esto es lo mejor». ¿Lo mejor para quién? Desde luego no para Frank, que había pasado 6 semanas mirando las paredes beige de la institución, contando los días hasta que alguien se acordara de que existía. Nadie lo había hecho. Frank pasó su mano curtida por la viga principal de la mansión, sintiendo el roble macizo bajo capas de abandono. La estructura era sólida. Eso era lo que lo había atraído aquí en primer lugar. Mientras que otros compradores potenciales solo veían decadencia, Frank reconoció la calidad de la artesanía. Esta casa había sido construida para durar siglos, no décadas. El agente inmobiliario parecía casi apologético cuando le mostró la propiedad. «Señor Martínez, realmente creo que debería considerar algo más manejable. Este lugar no ha sido habitado desde que la familia Blackwood desapareció en 1993. Hay rumores sobre por qué se fueron tan repentinamente». Rumores. Frank había construido su carrera sobre hechos, no sobre chismes. Pero cuando recorrió la mansión aquel primer día, sintió algo. Una presencia. Tal vez, o quizá, solo el peso de los secretos atrapados entre aquellas paredes durante demasiado tiempo. Ahora, con una palanca en la mano y el anillo de boda de María aún en el dedo, Frank comenzó el metódico proceso de resurrección. Empezó por la cocina, retirando capas de yeso podrido para dejar al descubierto los ladrillos originales que había debajo. Cada tabla que quitaba revelaba otra pieza de la historia de la casa. Recortes de periódico de 1952 utilizados como aislamiento, un dibujo infantil escondido detrás de un zócalo suelto, fragmentos de cartas escritas con tinta descolorida. Fue en su tercer día de demolición cuando Frank encontró la primera anomalía real. Detrás de una pared falsa en lo que parecía ser una despensa, su palanca golpeó algo que no sonaba como madera o yeso. Metal. Concretamente, el sonido hueco de una caja fuerte. El pulso de Frank se aceleró mientras retiraba con cuidado los escombros. La caja fuerte era vieja, pero estaba bien conservada, y su cerradura de combinación brillaba a pesar del deterioro que la rodeaba. Alguien se había tomado muchas molestias para ocultarla, construyendo toda una pared falsa que parecía original de la construcción de la casa en la década de 1890. Mientras Frank examinaba la caja fuerte, se fijó en otra cosa que hizo que su ojo de contratista se entrecerrara con sospecha. La instalación eléctrica de esta parte de la casa era demasiado moderna para la antigüedad aparente de la mansión. Alguien había renovado el cableado recientemente, en la última década, según sus cálculos,
pero según los registros municipales, la casa había estado vacía desde la repentina marcha de la familia Blackwood hacía 30 años. El sonido de una puerta de coche cerrándose con fuerza en el exterior interrumpió sus pensamientos. Frank se acercó a la ventana de la cocina y miró a través del cristal cubierto de suciedad. Un sedán negro estaba aparcado en su entrada, con el motor aún en marcha. Dos hombres con trajes oscuros estaban de pie junto a él, uno hablando por un teléfono móvil, mientras que el otro miraba directamente a la casa. A Frank se le heló la sangre. En 40 años de trabajo en la construcción, había aprendido a reconocer los problemas cuando los veía. No eran inspectores municipales ni vecinos curiosos. Esos hombres tenían la quietud depredadora de los cazadores. Sabían algo sobre esta casa, algo sobre lo que se escondía entre sus paredes. Mientras Frank observaba, el hombre del teléfono terminó su llamada y señaló hacia la mansión. Su compañero asintió y metió la mano dentro de su chaqueta. Frank Martínez había sobrevivido 4 décadas en la construcción, enterrando a su esposa y siendo abandonado por sus hijos. Pero mientras se agachaba en las sombras de su nuevo santuario, se dio cuenta de que su verdadera prueba acababa de comenzar. Los secretos de la casa valían la pena matar por ellos, y alguien había venido a cobrarlos. El funeral había sido un acto vacío. Frank observó a sus hijos, su propia carne y sangre, picar sándwiches mientras discutían su futuro, como si él no estuviera sentado a 3 metros de distancia. Sarah no dejaba de mirar su teléfono, probablemente revisando anuncios inmobiliarios. Michael ya había sugerido 3 veces reducir el tamaño de la casa, con un tono que sugería que Frank era una carga que había que gestionar en lugar de un padre al que había que consolar. Al anochecer, todos se habían ido. Volvieron a sus importantes vidas en ciudades lejanas, dejando atrás solo un frigorífico lleno de guisos de los vecinos y un silencio tan profundo que parecía tener peso. Frank se sentó en su sillón reclinable, mirando la huella en el sofá donde Margaret había pasado sus últimos meses, y se preguntó cuándo exactamente sus hijos se habían convertido en extraños. A la mañana siguiente llovió y una inquietud lo llevó a salir de casa. Había vivido en Millbrook durante 43 años, pero el dolor tenía la capacidad de hacer que las calles familiares se sintieran extrañas. Sus pies lo llevaron más allá de la escuela primaria, donde había entrenado a la liga infantil, más allá del restaurante, donde él y Margaret habían compartido café todos los domingos después de la iglesia, hasta que se encontró en Elm Street, una calle por la que rara vez transitaba. Fue entonces cuando lo vio. La mansión victoriana se encontraba apartada de la calle, casi oculta tras una cortina de setos crecidos y robles retorcidos. Frank había oído hablar de la antigua casa de los Whitmore. Por supuesto, todos los pueblos pequeños tenían su casa abandonada, sus historias susurradas, pero él nunca la había visto antes, y la visión lo dejó helado. La estructura era magnífica, incluso en su estado de decadencia. 3 pisos de arquitectura ornamentada se alzaban hacia el cielo nublado, con porches envolventes, ventanas saledizas y intrincados adornos de madera tallada. Pero la naturaleza había comenzado su proyecto de recuperación. La hiedra trepaba por las paredes como dedos inquisitivos. El porche envolvente se hundía bajo el peso de las ramas caídas, y varias ventanas miraban al exterior como cuencas oculares vacías. Un cartel oxidado se inclinaba tambaleante cerca de la puerta principal, aunque parecía que llevaba allí años. El precio, apenas visible a través de las capas de deterioro causadas por el clima, hizo que Frank levantara las cejas. Era menos de lo que Sarah probablemente había gastado en su coche. Algo en ese lugar le atrajo. Tal vez fuera la forma en que la luz de la mañana incidía en la vidriera sobre la puerta principal, proyectando sombras de colores sobre el césped cubierto de maleza. Quizás era la pura audacia de la existencia de la casa, una obstinada negativa a rendirse a pesar de años de abandono. O quizás era simplemente que, por primera vez desde el diagnóstico de Margaret, Frank sentía curiosidad por algo. Empujó la puerta y se sorprendió cuando se abrió con solo un leve chirrido de las bisagras oxidadas. El camino hacia la puerta principal estaba agrietado y cubierto de maleza, pero aún era visible. Cada paso le permitía ver nuevos detalles. Las rosas talladas a lo largo de la barandilla del porche, la intrincada mampostería alrededor de los cimientos, la forma en que la torre del lado este parecía vigilar todo el vecindario como un faro.
La puerta principal era de roble macizo, pintada de un verde intenso que se había desvanecido y descascarillado, pero aún conservaba rastros de su antigua elegancia. Frank probó la manija más por curiosidad que por expectativa, y se sorprendió cuando giró. La puerta se abrió con un crujido que pareció resonar en los cimientos de la casa. El interior le dejó sin aliento. Las motas de polvo bailaban en los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas mugrientas, iluminando una gran escalera que se curvaba hacia arriba como si fuera un decorado de cine. Los techos tenían al menos 3,6 metros de altura y estaban decorados con yeserías que, a pesar de los años de abandono, aún mostraban vestigios de una increíble artesanía. En el vestíbulo colgaba una lámpara de araña de cristal, a la que le faltaban varias bombillas, pero que seguía siendo magnífica. Frank entró, y sus pasos resonaron en los suelos de madera noble, probablemente muy caros cuando se instalaron. La casa olía a madera vieja, tierra húmeda y algo más. Algo casi dulce, como rosas que habían permanecido demasiado tiempo en un jarrón. A su izquierda, unas puertas correderas se abrían a lo que en su día había sido un salón formal. A su derecha, vislumbró una biblioteca con estanterías empotradas que se extendían desde el suelo hasta el techo. Justo enfrente, la escalera le invitaba a subir, con una barandilla tallada con tal detalle que Frank se encontró pasando los dedos por la madera. Así era como debía ser una casa, se dio cuenta. No la ordenada casa de campo que él y Margaret habían compartido durante décadas. Práctica y eficiente, pero en última instancia olvidable. Esta era una casa con personalidad, con historia, con relatos incrustados en cada tabla que crujía y en cada patrón descolorido del papel pintado. Sus hijos pensarían que había perdido la cabeza. Lo práctico sería mudarse a una de esas comunidades para personas mayores que Sarah no dejaba de mencionar, donde otros se encargarían del mantenimiento y las reparaciones, donde podría jugar al tejo y esperar la muerte rodeado de otros padres desechados. Pero, de pie en aquella magnífica ruina, Frank sintió algo que no había experimentado en meses. Posibilidad. La casa parecía estar esperando algo o a alguien. Quizás podrían salvarse mutuamente. El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de las ventanas mugrientas, mientras Frank pisaba con cuidado sobre una viga caída, con su linterna atravesando el aire cargado de polvo. Habían pasado 3 días desde que entró por primera vez en la mansión, y cada visita revelaba nuevos misterios acechando en sus pasillos en ruinas. Apenas había dormido la noche anterior, con la mente dando vueltas a lo que había descubierto en aquella habitación oculta. Las fotografías, las joyas, los extraños documentos escritos con una letra apretada. Todo ello le parecía piezas de un rompecabezas que no conseguía encajar. Pero había algo más que le atraía, algo más allá de la mera curiosidad. El silencio de su propia casa se había vuelto insoportable. Cada crujido le recordaba los pasos de Martha. Cada sombra parecía tener su forma. Al menos aquí, rodeado de los fantasmas de otra persona, los suyos le resultaban menos sofocantes. Frank regresó a la puerta oculta que había dejado entreabierta. Hoy había traído las herramientas adecuadas, una palanca, una linterna más potente y una pequeña cámara digital que había encontrado en la antigua habitación de David. Si su hijo no le devolvía las llamadas, al menos Frank podría documentar adecuadamente este descubrimiento. La cámara oculta parecía diferente a la luz del día, aunque apenas entraba luz por las ventanas tapiadas con tablas. Frank fotografió metódicamente todo antes de tocarlo, ya que algo le decía que las pruebas podían ser importantes. ¿Pruebas de qué? Aún no lo sabía. Cogió una de las fotografías del día anterior, un retrato familiar en el que aparecían un hombre de rostro severo con traje victoriano, una mujer pálida y 3 niños. La más pequeña, una niña de unos 8 años, tenía los mismos rasgos arquitectónicos distintivos que se veían a través de las ventanas delanteras de la mansión. Este había sido su hogar. Debajo de las fotografías había un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y quebradizas. Frank lo abrió con cuidado, entrecerrando los ojos para ver la tinta descolorida. Las entradas estaban fechadas en 1887, escritas con una letra elegante, pero cada vez más errática. 15 de octubre. La fiebre se ha llevado al joven Timothy. Eleanor se vuelve cada día más distante, apenas habla conmigo ni con los demás niños. El médico dice que no hay nada más que hacer,
pero no puedo aceptarlo. Tiene que haber algo. Frank pasó las páginas, observando cómo la caligrafía se deterioraba con cada entrada. 3 de noviembre. Encontré el libro que Eleanor mencionó escondido entre las cosas de su abuela. Un conocimiento tan oscuro, pero si puede salvar a nuestra familia, que Dios me perdone, pero debo intentarlo. 12 de noviembre. El ritual funcionó, aunque no como esperaba. Timothy regresó, pero de alguna manera estaba diferente. Había cambiado. Eleanor grita cuando lo ve. Dice que no es nuestro hijo, pero él sabe cosas que solo Timothy podría saber. Las manos de Frank temblaban mientras leía. Sin duda, esto era ficción, los desvaríos de un padre afligido. Sin embargo, algo en el tono desesperado parecía auténtico, crudo, con angustia genuina. Un sonido resonó desde algún lugar más profundo de la casa. Un suave golpeteo, rítmico y deliberado. Frank se quedó paralizado escuchando. El ruido volvió a oírse, definitivamente desde dentro de las paredes de la mansión. Cogió su linterna y la palanca, dejando el diario abierto. El sonido parecía provenir de abajo, posiblemente de un sótano que aún no había descubierto. Siguiendo el ruido, Frank regresó por el vestíbulo principal hacia lo que parecía ser una escalera de servicio. Los peldaños de madera crujían bajo su peso mientras descendía a las entrañas de la mansión. El aire se volvió más frío, con un extraño olor metálico que le arrugó la nariz. El haz de luz de su linterna reveló un estrecho pasillo con varias puertas, todas cerradas. El ruido sordo había cesado. Frank se acercó a la puerta más cercana y pegó la oreja a la madera deformada. Silencio. Probó la manija, pero estaba cerrada con llave. La segunda puerta dio el mismo resultado, pero la tercera se abrió con un chirrido prolongado de las bisagras. La habitación que había detrás era pequeña y sin ventanas, claramente algún tipo de almacén. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos de vidrio que contenían especímenes no identificables flotando en un líquido turbio. El haz de luz de Frank pasó por encima de lo que parecían órganos preservados, materia vegetal retorcida y cosas que prefirió no examinar demasiado de cerca. Un banco de trabajo dominaba el centro de la habitación, manchado de oscuro con sustancias que podían ser tinta, medicina o algo mucho peor. Esparcidos por su superficie, había más diarios, frascos de cristal e instrumentos quirúrgicos rudimentarios que le revolvían el estómago a Frank. No era solo una habitación oculta, era un laboratorio. Los golpes se reanudaron más cerca ahora, procedentes directamente de arriba. Frank miró al techo y se dio cuenta de que probablemente estaba debajo de la escalera principal. Alguien o algo se movía arriba. Su primer instinto fue gritar, pero un instinto de supervivencia más profundo lo mantuvo en silencio. En cambio, recogió en silencio varios de los diarios más pequeños del banco de trabajo y los guardó en los bolsillos de su chaqueta. Fuera lo que hubiera sucedido en esa casa, esos libros podrían contener las respuestas. Los pasos arriba se hicieron más pronunciados, dirigiéndose definitivamente hacia las escaleras del sótano. Frank apagó rápidamente la linterna y se pegó a la pared junto a la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras los pasos descendían, lentos y deliberados. Después de 68 años de vida, Frank nunca había creído en fantasmas ni monstruos. Pero cuando algo pasó arrastrando los pies por la puerta del trastero, respirando con un ritmo húmedo y laborioso que apenas parecía humano, sintió que su escepticismo se desmoronaba como los cimientos podridos de la mansión. Las escaleras del sótano crujieron bajo el peso de Frank mientras descendía a las profundidades de la mansión victoriana. Con la linterna atravesando la espesa oscuridad, el aire se enfriaba con cada paso, trayendo el olor a humedad de décadas y algo más, algo metálico que le arrugaba la nariz. Su cadera protestaba por los escalones desiguales, pero Frank siguió adelante, atraído por una inexplicable necesidad de explorar cada rincón de ese lugar olvidado. El haz de luz de su linterna reveló paredes de piedra resbaladizas por la humedad, con la superficie pintada de rayas de óxido y moho. Antiguas tuberías serpenteaban por el techo como dedos artríticos, goteando ocasionalmente en charcos que habían formado círculos perfectos en el suelo de tierra. «¿Qué escondías aquí abajo?», murmuró Frank a la casa, con la voz resonando en las paredes. El sótano se extendía más de lo que esperaba, ramificándose en varias habitaciones más pequeñas.
Exploró metódicamente y encontró los restos de lo que podrían haber sido las dependencias del servicio: somieres de hierro reducidos a óxido, cajas de madera podridas y piezas de porcelana esparcidas que crujían bajo sus botas. En una esquina descubrió una tolva de carbón, con su puerta metálica abierta, como una boca congelada en medio de un grito. Fue en la última habitación, escondida detrás de una pared parcialmente derrumbada, donde Frank lo encontró. El cofre de madera descansaba sobre una plataforma de piedra elevada, como si alguien lo hubiera colocado allí ceremoniosamente. A diferencia de todo lo demás en el sótano, parecía estar muy bien conservado, con su madera oscura solo ligeramente deformada por el paso del tiempo. Las pesadas esquinas de latón reflejaban el haz de luz de su linterna, y una cerradura ornamentada aseguraba la parte delantera. El corazón de Frank latía con fuerza mientras se acercaba. El cofre tenía aproximadamente el tamaño de un ataúd para un niño pequeño, y algo en su ubicación le parecía deliberado, intencionado. Pasó los dedos por su superficie, sintiendo la madera lisa bajo años de polvo. La cerradura parecía vieja, pero resistente. Frank la examinó de cerca, y entonces recordó el llavero de llaves antiguas que había encontrado arriba, en lo que parecía ser la despensa del mayordomo. Le temblaba ligeramente la mano mientras la sacaba del bolsillo y probaba cada una de ellas con creciente expectación. La quinta llave encajó con un satisfactorio clic. Frank dudó antes de levantar la tapa, consciente de repente de lo solo que estaba en ese lugar olvidado. Si le pasaba algo allí abajo, ¿quién sabría siquiera que debía buscarlo? Sus hijos, desde luego, no vendrían a buscarlo. El pensamiento le dolió, pero también le robó su determinación. Había pasado demasiados años siendo cuidadoso, siendo el responsable, mientras todos los demás vivían sus vidas. La tapa se abrió con un suave crujido. En el interior, envueltos en lo que en su día había sido seda fina, pero que ahora parecía telarañas, yacía una colección de diarios encuadernados en cuero. Debajo de ellos, Frank vislumbró el brillo de joyas de oro y lo que parecían ser paquetes de documentos antiguos atados con cinta. Pero fue el diario que estaba encima el que le llamó la atención, con las iniciales M grabadas en letras doradas descoloridas en la cubierta. Frank lo levantó con cuidado, sorprendido por su peso. El cuero se sentía flexible a pesar de su antigüedad, como si lo hubieran cuidado con mucho cariño. Abrió la primera página y leyó la elegante letra con la luz de la linterna. Su relato personal de Eleanor Blackwood Mansfield, comenzado hoy 15 de septiembre de 1898. Que Dios me perdone por lo que voy a escribir. Frank contuvo el aliento. Había oído susurrar el nombre de Mansfield en la ciudad, siempre en relación con viejos escándalos y misteriosas desapariciones, pero había supuesto que solo se trataba de leyendas locales, el tipo de historias que se magnificaban con cada repetición. Hojeó varias páginas, captando fragmentos de la pulcra letra de Eleyanena. No puedo soportar ver a otro niño sufrir como lo hizo Thomas. Las autoridades nunca deben saber lo que hemos hecho en nombre de la misericordia. Enterramos las pruebas bajo el jardín de rosas donde se esparcieron las cenizas de mi madre. A Frank le temblaban las manos mientras leía. No era solo un diario, era una confesión. Eleyanena Mansfield había documentado algo terrible, algo que había sucedido en esa misma casa hacía más de un siglo. Un ruido en el piso de arriba lo hizo quedarse paralizado. Pasos, lentos y deliberados, se movían por el suelo sobre su cabeza. Frank cerró rápidamente el diario y lo apretó contra su pecho, con la mente a 1000 por hora. Estaba seguro de haber cerrado la puerta principal cuando entró. La casa llevaba décadas abandonada. ¿Quién más podría estar allí? Los pasos se detuvieron justo encima de él y luego comenzaron a moverse hacia lo que Frank supuso que era la ubicación de la escalera principal. Alguien bajaba a buscarlo. De repente, la linterna de Frank le pareció insuficiente contra la oscuridad apremiante. Metió el diario dentro de su chaqueta y se dirigió en silencio hacia las escaleras del sótano, con todos sus instintos gritándole que corriera. Pero cuando llegó al último escalón, los pasos de arriba se detuvieron por completo. El silencio era de alguna manera peor que el sonido. Frank esperó, apenas respirando, esforzándose por escuchar cualquier indicio de dónde podría estar el intruso. Los minutos pasaron como horas. Finalmente, comenzó a subir. Cada paso era una cuidadosa negociación entre la velocidad y el sigilo. Fuera cual fuera el secreto que Eleanor Mansfield había enterrado en su diario,
Frank se dio cuenta de que alguien más podría estar dispuesto a matar para mantenerlo oculto. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas mientras Frank descendía al sótano de la mansión, con su linterna atravesando sombras que parecían tener peso. Los escalones de madera crujían bajo sus pies. Cada crujido resonaba en el cavernoso espacio de abajo. Lo que había descubierto arriba ya era bastante inquietante. Las fotografías, los recortes de periódico, la sensación de que alguien había estado vigilando la casa durante décadas. Pero los sótanos guardaban secretos diferentes, más antiguos. El aire se volvió denso y mohoso cuando llegó al fondo, y el haz de luz reveló paredes de piedra que eran anteriores a la casa de arriba. Alguien había tallado símbolos en el mortero entre las piedras, unos toscos arañazos que parecían marcas. Frank pasó los dedos por ellos, contando 37 marcas en la primera sección, 42 en la siguiente, números que no significaban nada para él, pero que claramente lo habían significado todo para quien los había tallado. Una puerta metálica se alzaba en el extremo más alejado del sótano, con las bisagras oxidadas. Frank se acercó con cautela. Las tablas del suelo crujían sobre él como si alguien caminara por las habitaciones que acababa de dejar. Se detuvo, escuchando, pero solo oía el crujir de la madera vieja y su propia respiración entrecortada. Detrás de la puerta había una especie de taller, aunque no estaba claro qué tipo de trabajo se había realizado allí. Una larga mesa de madera dominaba el centro, con la superficie manchada de sustancias oscuras que Frank prefirió no identificar. De los ganchos de las paredes colgaban herramientas, algunas que él reconocía y otras que parecían diseñadas para fines que no podía comprender. Todo estaba cubierto de polvo, pero no del tipo que se acumula con los años. Este polvo había sido removido recientemente, como si alguien hubiera estado utilizando este espacio. La luz de Frank captó algo que brillaba debajo de la mesa. Se arrodilló, con las articulaciones protestando, y recuperó un pequeño objeto metálico, un medallón de plata deslustrada, con un intrincado patrón grabado en su superficie. En su interior, dos fotografías se enfrentaban, una joven de ojos bondadosos y un hombre cuyo rostro había sido deliberadamente rayado con algo afilado. Margaret Holloway, susurró, leyendo el nombre grabado en la parte posterior. El mismo nombre que figuraba en la escritura que había encontrado arriba, la propietaria original que supuestamente había muerto en el incendio de 1943. Pero si ella murió en el incendio, ¿cómo había terminado su medallón escondido en el sótano? Un ruido procedente de arriba lo hizo quedarse paralizado. Pasos, sin duda, pasos, que se movían con determinación por la planta principal. Frank apagó la linterna y se quedó completamente inmóvil en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los pasos eran demasiado pesados para ser de madera, demasiado regulares para no ser humanos. Esperó, contando sus respiraciones, hasta que los sonidos se desvanecieron hacia la parte delantera de la casa. Luego regresó por el sótano, evitando las tablas que crujían y que había notado al bajar. Las escaleras resultaron más difíciles en la oscuridad, pero logró llegar a la planta principal sin incidentes. La casa parecía diferente ahora, cargada de una presencia que antes no estaba allí. Frank se mantuvo pegado a las paredes mientras se dirigía hacia las ventanas delanteras, mirando a través de los huecos de las aberturas tapiadas. Había un coche en la entrada, no era el suyo, sino un sedán oscuro con las lunas tintadas. Alguien estaba dentro esperando. La mente de Frank barajó rápidamente las posibilidades. Quizás uno de sus hijos había decidido finalmente ir a ver cómo estaba, aunque eso parecía poco probable dado su reciente silencio. Lo más probable era que alguien lo hubiera visto entrar en la mansión y se hubiera sentido curioso o preocupado. La propiedad llevaba décadas abandonada. Su presencia allí naturalmente llamaría la atención. Se retiró a la cocina, donde una puerta trasera ofrecía una salida alternativa. La cerradura era vieja, pero funcionaba, y consiguió abrirla sin hacer mucho ruido. El patio trasero estaba cubierto de zarzas y maleza, pero había una especie de sendero que conducía hacia la arboleda donde la propiedad limitaba con un terreno protegido. Mientras se abría paso entre la maleza, Frank vio un movimiento cerca del sedán. Una figura emergió del lado del pasajero, alta, con un abrigo oscuro a pesar del clima cálido. Incluso desde la distancia había algo inquietante en la quietud de esa persona, en la forma en que se mantenía de pie, observando su casa,
como si tuviera todo el tiempo del mundo. Frank alcanzó la relativa seguridad de los árboles y se volvió para ver mejor. La figura se había desplazado hasta la puerta principal y estaba examinando la cerradura con lo que parecía ser un interés profesional. No era un vecino preocupado, sino alguien con conocimientos específicos sobre lo que él había estado haciendo, a dónde había estado yendo. El medallón le daba calor en el bolsillo, con un peso desproporcionado para su tamaño. El rostro de Margaret Holloway le sonreía desde su memoria, joven y esperanzado, en una fotografía que se suponía que había sido destruida hacía 70 años. Fuera lo que había sucedido en esa mansión, fueran cuales fueran los secretos que guardaba, alguien seguía protegiéndolos. Frank se adentró en el bosque, siguiendo los senderos de los ciervos que acabarían devolviéndole al pueblo. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo movimiento. La mansión había esperado décadas para revelar sus secretos. Podía esperar un poco más. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de Frank mientras bajaba la escalera de servicio, con el haz de luz de la linterna bailando sobre las paredes manchadas de humedad. El aire se enfriaba con cada paso, trayendo el olor a humedad de secretos de décadas de antigüedad. Su artritis protestaba por los escalones estrechos y desiguales, pero la curiosidad lo empujaba a adentrarse más en las arterias ocultas de la mansión. La escalera terminaba en una pesada puerta de madera, con un pomo de latón verde por el óxido. El pulso de Frank se aceleró al girarlo, sorprendido al ver que se abría sin resistencia. Más allá se extendía un pasillo que no sabía que existía, que discurría bajo la planta principal como una vena olvidada. A ambos lados se alineaban las habitaciones del servicio, pequeñas estancias que en su día albergaron a la mano de obra invisible de la mansión. Frank se asomó a cada una de ellas, y su luz reveló muebles escasos cubiertos de telarañas, camas de hierro y lavabos. Algunos efectos personales quedaban atrás, como si sus dueños hubieran desaparecido en medio de una tarea. Al final del pasillo, otra puerta se alzaba imponente. Frank la empujó y se encontró en lo que debía de ser el centro neurálgico de la finca, una combinación de oficina y almacén. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de contabilidad, correspondencia y cajas de archivos. En el centro dominaba un enorme escritorio, cuya superficie estaba cubierta de papeles amarillentos. Frank dejó la linterna sobre el escritorio y comenzó a examinar los documentos. Registros de la finca, horarios del personal, cuentas domésticas, todos con el escudo de la familia Whitmore. Las fechas abarcaban desde la década de 1890 hasta la de 1940 y narraban los años dorados de la mansión y su eventual declive. Un libro de contabilidad encuadernado en cuero le llamó la atención. A diferencia de los demás, este estaba cerrado con un pequeño broche de latón. Frank lo abrió con su navaja hasta que se dio con un satisfactorio clic. Las páginas revelaban un tipo de registro completamente diferente. Nombres, fechas y cantidades, pero no gastos domésticos. Estas entradas documentaban algo mucho más siniestro. J. Morrison, $500 por guardar silencio sobre el incidente de Cellar. Capitán de policía Hayes, $200 al mes. Cooperación continua. Inspector municipal Williams, $1,000 por pasar por alto un permiso de construcción. A Frank le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Los Whitmore no solo eran ricos, habían estado sobornando a gente. ¿Pero para qué? Una fotografía suelta se deslizó entre las páginas y cayó boca arriba sobre el escritorio. A Frank se le cortó la respiración. La imagen en blanco y negro mostraba a un grupo de hombres con trajes elegantes de pie junto a lo que parecían ser cajas de madera. Detrás de ellos, Frank reconoció la distintiva mampostería de la mansión. Pero fue la carga lo que le heló la sangre. Rifles, docenas de ellos, dispuestos en filas ordenadas. Le siguieron más fotografías. Barcos por la noche, hombres cargando mercancías, apretones de manos entre figuras que Frank no reconocía, y un hombre que se parecía mucho al patriarca de los Whitmore del retrato familiar que había arriba. La última imagen mostraba el titular de un periódico. Agentes federales irrumpen en una operación sospechosa de contrabando de armas. 3 muertos, pruebas destruidas. Frank se hundió en la silla del escritorio, con la mente dando vueltas. Los Whitmore no solo eran ricos miembros de la alta sociedad,
Eran traficantes de armas que utilizaban la mansión como tapadera para el tráfico ilegal de armas. Los sobornos, el secretismo, el eventual abandono de la propiedad, todo tenía un terrible sentido. Un ruido procedente de arriba lo hizo quedarse paralizado. Pasos lentos y deliberados que se desplazaban por la planta principal. Frank apagó rápidamente la linterna, sumiendo la habitación en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas mientras se esforzaba por escuchar. Los pasos se detuvieron justo encima de él y luego se reanudaron con determinación. Había alguien más en la mansión, alguien que conocía bien el lugar. Frank oyó crujir las tablas del suelo en lo que ahora sabía que era el comedor, y luego el sonido distintivo de muebles que se movían. Tenía que salir, pero la escalera de servicio era su única vía de regreso a la planta principal. Si se encontraba con quienquiera que estuviera allí arriba, Frank apartó ese pensamiento de su mente. Era un anciano solo en un lugar donde ya había muerto gente para guardar secretos. Con cuidado, reunió las fotografías y los documentos más comprometedores y los guardó dentro de su chaqueta. El libro de contabilidad era demasiado grande, pero memorizó varias entradas clave antes de dejarlo atrás. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero se obligó a moverse despacio, en silencio. La subida le pareció interminable. Cada paso parecía resonar como un disparo en la estrecha escalera. A mitad de camino oyó voces. Dos hombres hablaban en voz baja. Frank se pegó a la pared, apenas respirando. «Te dije que este lugar fue saqueado hace años. El jefe dice lo contrario. Algo sobre el viejo Whitmore que esconde una póliza de seguro. Llevo 30 años oyendo esa historia. Si hubiera algo que valiera la pena encontrar». Sus voces se desvanecieron al dirigirse hacia la parte trasera de la mansión. Frank esperó otro angustioso minuto antes de continuar subiendo. Llegó a la puerta oculta y miró por la rendija. El pasillo parecía vacío, pero podía ver una luz parpadeando en la distancia. Linternas como la suya no eran exploradores ocasionales ni vándalos. Buscaban algo específico, algo relacionado con el oscuro legado de los Whitmore, y Frank se había topado directamente con ellos, llevando consigo pruebas que alguien ya había matado para ocultar. El peso de las fotografías le oprimía el pecho mientras se deslizaba por el pasillo, avanzando hacia lo que rezaba porque aún fuera una salida sin vigilancia. Las manos de Frank temblaban mientras bajaba por la estrecha escalera de servicio, el haz de luz de su linterna, atravesando la oscuridad que parecía presionarlo como un ser vivo. Los escalones de madera crujían bajo su peso, y cada crujido resonaba en las paredes huecas de la mansión como una advertencia susurrada. Había encontrado la entrada oculta detrás de lo que quedaba de la despensa de la cocina, cuya puerta estaba camuflada como parte de la escalera podrida. El sótano se extendía ante él, más grande de lo que había imaginado. Los arcos de piedra dividían el espacio en cámaras, cuyas sombras bailaban bajo la luz vacilante de su linterna. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y extraño que le revolvió el estómago. Su pie golpeó algo sólido y tropezó hacia adelante, apoyándose en una viga de madera. El haz de luz de la linterna barrió el suelo antes de posarse en lo que le había hecho tropezar. Un baúl de cuero con las esquinas de latón enverdecidas por el paso del tiempo. Frank se arrodilló junto a él y sus dedos artríticos manipularon los pestillos oxidados hasta que cedieron con un clic renuente. En su interior, envueltos en un paño impregnado de aceite, había montones de papeles amarillentos. Frank levantó el primer fajo con la reverencia de un arqueólogo que maneja pergaminos antiguos. La tinta se había desvanecido hasta volverse marrón, pero la elegante caligrafía seguía siendo legible. Cuando sus ojos se acostumbraron a la escritura, se le cortó la respiración. Escritura de propiedad de la finca Whitmore, transferida a Heinrich Zimmermann, 1943. El alemán de Frank estaba oxidado. Lo había aprendido durante su época en el ejército, pero podía entenderlo lo suficiente. No eran solo registros de propiedad, eran documentos de un robo sistemático. Familias judías, sus nombres cuidadosamente registrados junto con inventarios detallados de sus posesiones, pinturas, joyas, fortunas enteras catalogadas con precisión burocrática. Un ruido procedente de algún lugar de arriba lo hizo quedarse paralizado. Pasos deliberados y mesurados, cruzando el suelo de la casa principal. Frank apagó la linterna y se pegó a la fría pared de piedra,
con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Los pasos se desplazaron por encima de él, deteniéndose justo encima de donde estaba agachado en la oscuridad. Pasaron unos minutos en un silencio sofocante antes de que los sonidos se desvanecieran hacia la parte delantera de la casa. Frank esperó, contando sus respiraciones antes de volver a encender la luz. Le temblaban las manos mientras volvía a los documentos, impulsado por una compulsión que no podía nombrar. Cuanto más profundizaba, más horrible se volvía el panorama. Heinrich Zimmermann no había sido solo un profeta de la guerra. Había sido un monstruo que había amasado su fortuna estadounidense mediante el saqueo sistemático de las víctimas del Holocausto. Las familias que confiaron en él para que las ayudara a escapar de la Alemania nazi se vieron despojadas de todo lo que poseían antes de desaparecer por completo. En el fondo del baúl, Frank descubrió un tipo diferente de documento, una lista escrita en inglés, fechada en 1947, nombres, direcciones y una sola palabra junto a cada entrada eliminada. La sangre de Frank se heló al reconocer el patrón. Eran los supervivientes, los que habían llegado a Estados Unidos y podrían haber reconocido a Zimmermann por lo que era. Una fotografía se deslizó entre las páginas y Frank casi dejó caer la linterna. Una familia, los padres y dos niños pequeños, posaban ante la misma mansión en la que él ahora se agachaba. La mujer llevaba un collar de perlas que él había visto antes en sus sueños alrededor del cuello de la figura de blanco que deambulaba por los pisos superiores. Sarah Goldstein, leyó en la anotación en el reverso de las fotografías, llegó a Nueva York en septiembre de 1946 y se mudó a Whitmore Estate en octubre de 1946. Frank comprendió entonces por qué la casa se sentía tan cargada de dolor, por qué veía sombras moviéndose en su visión periférica, por qué oía llantos en las paredes. Aquello no era solo una casa, era una tumba, un monumento a un mal indescriptible disfrazado de prosperidad estadounidense. El haz de luz de su linterna iluminó algo más en el rincón más alejado de la cámara, una puerta de madera, más nueva que el resto de la construcción del sótano. Frank se acercó a ella con creciente temor. El olor metálico se hacía más fuerte con cada paso. La puerta no estaba cerrada con llave. La manija giraba fácilmente bajo su mano. La habitación que había detrás era pequeña, sin ventanas, con canales de drenaje excavados en el suelo de piedra. Manchas oscuras cubrían las paredes y anillos de hierro estaban atornillados a la piedra a intervalos regulares. Frank no necesitaba un intérprete para entender para qué se había utilizado esta habitación. Pero fue lo que yacía esparcido por el suelo lo que le hizo caer de rodillas. Pertenencias personales, docenas de ellas, relojes, anillos, gafas, incluso juguetes de niño. Todo lo que quedaba de vidas truncadas en esta cámara oculta de horrores. El haz de luz de la linterna de Frank encontró algo que le hizo detenerse por completo. Talladas en la pared de piedra, apenas visibles bajo décadas de suciedad, había unas palabras rayadas por dedos desesperados. Contad nuestra historia. Por encima de él, los pasos regresaron, acompañados ahora por voces. Frank no podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, inquisitivo. Sabían que estaba allí, sabían que había descubierto la verdad. Tan silenciosamente como pudo, Frank comenzó a recoger los documentos más comprometedores y a guardarlos dentro de su chaqueta. Pasara lo que pasara a continuación, alguien tenía que saberlo. Alguien tenía que contar su historia. Las voces se acercaban y Frank se dio cuenta, con creciente terror, de que tal vez no saldría vivo de ese sótano. Las manos de Frank temblaban mientras sostenía la fotografía amarillenta, con los bordes quebradizos por el paso del tiempo. La imagen mostraba a una joven con un vestido victoriano, con el cabello oscuro elegantemente recogido y unos ojos que guardaban un parecido inconfundible con los de su difunta esposa Margaret. Detrás de ella se alzaba la mansión en todo su esplendor, con columnas de un blanco inmaculado, jardines cuidados y ventanas que brillaban como joyas bajo el sol de la tarde. Encontró la fotografía escondida dentro de un diario encuadernado en cuero, oculto bajo unas tablas sueltas del suelo en lo que parecía ser la antigua biblioteca de la mansión. Las páginas del diario crujían al pasarlas, revelando entradas escritas con una letra cuidadosa que se remontaban a 1887. El nombre que aparecía en la primera página le cortó la respiración. Propiedad de Evelyn Whitmore.
Margaret había mencionado el nombre de Whitmore solo una vez, años atrás, cuando pasaron por delante de la mansión durante sus primeros años de noviazgo. Se había quedado callada, casi melancólica, y cuando él le preguntó al respecto, ella simplemente dijo que su abuela solía contar historias sobre esa familia. Frank había supuesto que solo eran leyendas locales, del tipo que todas las casas antiguas acumulaban como polvo. Ahora, al leer las palabras de Evelyn a la luz de su linterna, comenzó a comprender que la conexión de Margaret con este lugar era más profunda que simples historias. Mi padre sospecha cada día más, decía una entrada. Cuestiona todos mis movimientos, vigila mi correspondencia. Me temo que sospecha de mi implicación con la causa de los trabajadores del ferrocarril. Ojalá pudiera entender que algunos secretos merecen ser guardados, que algunas batallas merecen ser libradas, aunque eso signifique desafiar todo lo que él cree. Frank pasó más páginas, reconstruyendo fragmentos de una vida vivida en las sombras. Evelyn Whitmore había estado involucrada en algo peligroso, algo que requería reuniones en habitaciones ocultas y mensajes codificados. Las referencias a la red y a los pasadizos secretos sugerían actividades que iban mucho más allá de los círculos sociales victorianos típicos. Una página suelta se desprendió de la encuadernación del diario y el haz de luz de la linterna de Frank reveló un mapa dibujado a mano de la distribución de la mansión. Las marcas rojas en forma de X indicaban lugares de todo el edificio con anotaciones como entrada, suministro de dinero y salida de emergencia. Lo más intrigante era que varias marcas parecían indicar espacios que no coincidían con el plano actual de la mansión, habitaciones que parecían existir entre paredes, pasadizos que conectaban partes distantes del edificio. El sonido de pasos arriba hizo que Frank se quedara paralizado. Pasos pesados y deliberados se movían por el suelo directamente sobre su cabeza, deteniéndose a intervalos regulares como si alguien estuviera buscando algo. Frank apagó la linterna, sumergiéndose en la oscuridad absoluta y esforzándose por escuchar. Los pasos continuaron, acompañados ahora por lo que parecía el ruido de muebles que se movían. No estaba solo en la mansión. El corazón de Frank latía con fuerza mientras consideraba sus opciones. El sótano solo tenía una salida que él conociera, las mismas escaleras por las que había bajado antes. Si había alguien arriba, estaba efectivamente atrapado, a menos que sus dedos encontraran el mapa del diario en la oscuridad, recordando la anotación sobre una salida de emergencia desde el sótano. Moviéndose solo al tacto, Frank avanzó a lo largo de la pared del sótano, contando los pasos e intentando hacer coincidir sus movimientos con el trazado del mapa. La piedra estaba fría y húmeda bajo sus palmas, y más de una vez se encontró con el abrazo pegajoso de las telarañas. Después de lo que le pareció una eternidad, sus manos encontraron una sección donde las piedras parecían diferentes, más pequeñas, más toscas, como si hubieran sido reemplazadas apresuradamente. Los pasos arriba se hicieron más fuertes, más urgentes. Quienquiera que estuviera allí arriba había descubierto algo, y Frank no quería quedarse esperando para averiguar qué era. Presionó contra las piedras irregulares y para su sorpresa, éstas se movieron. Detrás de ellas había un pasadizo estrecho, apenas lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera pasar. Frank agarró el diario y se metió a la fuerza en el estrecho espacio. El pasadizo tenía una inclinación ascendente y podía sentir el movimiento del aire, lo que sugería que conducía a algún lugar más allá de los límites del sótano. Mientras se arrastraba en la oscuridad, las palabras de Evelyn Whitmore resonaban en su mente. Algunos secretos merecen ser guardados. El pasadizo daba a lo que parecía ser un sótano detrás de la mansión, oculto por arbustos crecidos y madera caída. Frank salió jadeando, con la ropa rota y sucia, pero vivo. Desde su escondite, podía ver luces moviéndose dentro de la mansión, haces de luz de linternas barriendo metódicamente las habitaciones que acababa de abandonar. Alguien más conocía los secretos de la mansión y estaba buscando lo mismo que él había encontrado. La pregunta era si se trataba de amigos o enemigos, y cuánto tiempo tardarían en descubrir que él había estado allí. Frank apretó el diario contra su pecho, sintiendo el peso de sus revelaciones. La historia familiar de Margaret estaba entrelazada con este lugar de formas que nunca había imaginado, y la fotografía que llevaba en el bolsillo sugería conexiones que abarcaban varias generaciones. Fuera cual fuera la implicación de Evelyn Whitmore, fueran cuales fueran los secretos que guardaban estas paredes,
Frank ahora formaba parte de la historia. Mientras se abría paso en la oscuridad hacia su coche, Frank se dio cuenta de que su investigación había dado un giro peligroso. La mansión no solo escondía tesoros, albergaba secretos que alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger o reclamar. Las tablas del suelo crujían bajo el peso de Frank mientras descendía a lo que en su día había sido la bodega de la mansión. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, revelando paredes de piedra resbaladizas por la humedad y el olor a moho de décadas de decadencia. Llevaba días posponiendo esta exploración, pero los extraños sonidos que había estado oyendo por la noche, arañazos, rasguños, como si algo se moviera detrás de las paredes, finalmente lo habían llevado hasta allí. El sótano se extendía más de lo que esperaba, mucho más allá de los cimientos visibles desde arriba. Las casas victorianas solían tener estos amplios espacios subterráneos, se recordó a sí mismo, tratando de calmar la inquietud que le recorría la espalda. Aún así, algo le parecía extraño en las proporciones, como si el sótano hubiera sido ampliado deliberadamente. Su luz barrió las cajas de madera apiladas, con la superficie deformada y agrietada por el paso del tiempo. Frank se acercó a la más cercana y observó que la madera parecía más nueva que el resto del contenido del sótano. Cuando levantó la tapa suelta, se le cortó la respiración. En su interior, envuelto en lo que parecía un costoso paño de seda, yacía un candelabro de plata ornamentado. A pesar de estar deslustrado, se notaba que era valioso, posiblemente por valor de miles de dólares. La siguiente caja reveló tesoros similares: porcelana pintada con delicadas hojas de oro, copas de cristal que reflejaban el haz de luz de su linterna como estrellas atrapadas, joyeros forrados de terciopelo. Las manos de Frank temblaban mientras abría una caja tras otra, cada una de las cuales contenía objetos que pertenecían a un museo más que a un sótano olvidado. Un sonido procedente de las profundidades de la bodega lo hizo quedarse paralizado, rascando de nuevo, pero esta vez de forma diferente, deliberada, rítmica, humana. «Hola». Su voz resonó en las paredes de piedra, engullida por la oscuridad más allá del alcance de su luz. El rasguño se detuvo. Frank se obligó a avanzar más allá de las torres de cajas que creaban estrechos pasillos a través del sótano. El haz de su linterna se tambaleó al temblar su mano, proyectando sombras danzantes que parecían moverse independientemente de sus fuentes. El aire se enfrió a medida que avanzaba y notó que las paredes cambiaban de piedra rugosa a algo más liso, más acabado. Entonces lo vio, una pesada puerta de madera parcialmente oculta detrás de una pila de muebles mohosos. Los arañazos provenían de detrás de ella. La mente racional de Frank le gritaba que se marchara, que volviera arriba y llamara a la policía. Pero algo más, una necesidad más profunda que no podía nombrar, lo empujaba hacia adelante. El tirador de hierro de la puerta estaba frío al tacto y cuando lo giró, el mecanismo se movió con sorprendente facilidad, como si lo hubieran engrasado recientemente. La puerta se abrió para revelar una habitación que desafiaba toda explicación. A diferencia del sótano tosco que había detrás de él, este espacio estaba acabado. Tenía papel pintado con motivos descoloridos, pero que en su día fueron elegantes, y estanterías empotradas que cubrían todas las paredes. Y esas estanterías estaban llenas de libros, cientos de ellos, con sus encuadernaciones de cuero agrietadas pero intactas. Pero no fueron los libros lo que heló la sangre de Frank. Fue la figura encorvada sobre un escritorio en la esquina, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite. El hombre levantó la vista al entrar Frank, y éste vio un rostro que en otro tiempo pudo haber sido atractivo, pero que ahora estaba demacrado por la desnutrición y el estrés. Un cabello gris y revuelto enmarcaba unos ojos que reflejaban una mezcla de miedo y esperanza desesperada. «Por favor», susurró el hombre, con voz ronca por la falta de uso. «Por favor, no les digas que me has encontrado». El haz de luz de la linterna de Frank reveló más detalles que le revolvió el estómago. Un colchón en el suelo cubierto con mantas raídas, platos de comida, algunos aún con migas, un cubo en la esquina que Frank no quiso examinar demasiado de cerca. «¿Quién eres?», logró preguntar Frank. «Me llamo Arthur Piton. Yo era el dueño de esta casa». Las manos del hombre temblaban mientras dejaba el bolígrafo. «Antes de que me la quitaran, antes de que intentaran silenciarme. ¿Quién te la quitó? ¿Quién te retiene aquí?». Arthur se rió,
un sonido desprovisto de humor. Mis propios hijos, mis queridos y cariñosos hijos, que no podían esperar a que el viejo muriera de forma natural. Señaló los libros que lo rodeaban. Pensaban que había escondido mi fortuna en cuentas en el extranjero, en inversiones que no podían rastrear. Nunca pensaron en buscar algo más valioso que el dinero. Los ojos de Frank recorrieron de nuevo las estanterías y comenzó a comprender. No eran libros cualquiera, eran primeras ediciones, manuscritos raros, documentos por los que los coleccionistas matarían. Me mantienen vivo porque aún no lo han encontrado todo, continuó Arthur. Me traen comida, me dejan vivir como un animal en mi propio sótano, con la esperanza de que al final me derrumbe y les diga dónde está escondido el resto. Las piezas encajaron en la mente de Frank, las entregas de comida fresca que había presenciado, las voces que había oído, la sensación de estar siendo observado. La casa no estaba realmente abandonada. Era una prisión. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Frank. 3 años. La voz de Arthur se quebró. 3 años desde que el mundo pensó que había muerto en ese accidente de coche que ellos mismos provocaron. Se oyeron pasos en el sótano de arriba y ambos hombres se quedaron paralizados. Varios grupos se movían con determinación por el sótano que Frank acababa de atravesar. «Han vuelto», susurró Arthur, con el terror reflejado en su rostro. «Escóndete, por favor. Si te encuentran aquí, nunca podrás salir». El sótano parecía diferente a la luz de la mañana que se filtraba por la ventana de la cocina de arriba. Frank bajó las escaleras que crujían con determinación. El diario estaba agarrado en sus manos curtidas. No había podido dormir en toda la noche, con la mente dando vueltas a las últimas entradas de Eleanor Whitmore y a las implicaciones de lo que se escondía bajo sus pies. Había encontrado cerillas en el cajón de la cocina y ahora encendió la lámpara de aceite que descubrió en una estantería, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El sótano se extendía más allá de lo que había pensado inicialmente, desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de la lámpara. Lo que ayer había tomado por la pared trasera era simplemente un tabique, y detrás de él había otra cámara. Frank se abrió paso a través de un hueco en las tablas de madera podridas, con la lámpara en alto delante de él. El aire se volvió más denso allí, cargado con el olor de la tierra y algo más, algo metálico que le revolvió el estómago. El suelo bajo sus pies pasó de ser de piedra rugosa a baldosas lisas, y a medida que se adentraba, la luz de la lámpara reveló el contorno de lo que parecía ser un laboratorio. Equipos oxidados se alineaban sobre mesas de madera que de alguna manera habían sobrevivido al paso de las décadas. Frascos de vidrio, cuyo contenido se había evaporado hacía mucho tiempo, se encontraban junto a instrumentos que Frank no podía identificar. Pero fue la pared del fondo la que le llamó la atención. Una serie de armarios metálicos con las puertas ligeramente entreabiertas. Le temblaban las manos al acercarse al primer armario. En su interior, los estantes estaban llenos de frascos de cristal con especímenes suspendidos en un líquido amarillento. A Frank se le cortó la respiración al reconocer lo que parecían ser órganos, corazones, riñones y secciones de tejido cerebral. Cada frasco llevaba una etiqueta cuidadosamente escrita con fechas que abarcaban desde 1952 hasta 1963. De repente, las entradas del diario cobraron un sentido espantoso. El doctor Marcus Whitmore no había estado llevando a cabo una investigación médica legítima. Había estado experimentando con personas, vagabundos, fugitivos, cualquiera que no fuera echado de menos. Y Eleanor había descubierto su secreto. Frank se dirigió al siguiente armario, con la linterna iluminando carpetas repletas de documentación. Sacó una y sus ojos recorrieron las notas manuscritas que detallaban los procedimientos realizados a sujetos involuntarios. El lenguaje clínico no podía disimular la brutalidad que se describía en ellas. Experimentos quirúrgicos realizados sin anestesia, tortura psicológica diseñada para poner a prueba los límites de la resistencia humana. Un recorte de periódico cayó de una de las carpetas, con los bordes marrones por el paso del tiempo. El titular hizo que a Frank se le helara la sangre. Médico local muere en un incendio en su casa. Familia perece. Pero según la fecha del artículo, este incendio había ocurrido 3 años después de la última entrada del diario de Eleyanena, 3 años después de que ella escribiera sobre sus planes para detener las atrocidades de su marido.
La mente de Frank se aceleró mientras reconstruía la cronología. Eleanor no había muerto en el incendio que supuestamente mató a toda la familia. Ella había asesinado a su marido y a sus hijos. Luego provocó el incendio para cubrir sus huellas. La mujer que había escrito con tanto amor sobre sus hijos en las primeras entradas del diario los había sacrificado en última instancia para evitar que continuara el legado de horror de su marido. El peso de esta revelación lo oprimía mientras exploraba el resto del laboratorio. Detrás de los armarios encontró una pequeña habitación que claramente había servido como celda. Había grilletes atornillados a las paredes y marcas de arañazos en la piedra que contaban la historia de intentos desesperados de fuga. ¿Cuántas personas habían muerto en ese sótano? ¿Cuántas familias se habían preguntado qué había sido de sus seres queridos desaparecidos? Frank se dejó caer sobre una caja volcada, con la lámpara parpadeando a su lado. Pensó en sus propios hijos, en sus acusaciones y en su abandono. Lo habían llamado amargado, destrozado, imposible de amar. Pero lo que le habían hecho a él no era nada en comparación con lo que había soportado Eleanor Whitmore. Ella había vivido con un monstruo, había tenido hijos con él y había guardado sus secretos hasta que ya no pudo más. No se le escapaban los paralelismos. Al igual que él, la nena se había encontrado solo en una casa llena de horrores, aunque los suyos eran emocionales más que físicos. La diferencia era que Eleanor había encontrado la fuerza para actuar sin importarle el coste. Un ruido en el piso de arriba hizo que Frank se quedara paralizado. Unos pasos cruzaron el suelo de la cocina, lentos y deliberados. Había alguien en la casa. Apagó rápidamente la lámpara, sumiendo el sótano en la oscuridad. Los pasos continuaron, moviéndose por las habitaciones con determinación. Frank se arrastró hacia las escaleras, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. A través del hueco debajo de la puerta del sótano, pudo ver el haz de luz de una linterna barriendo la cocina. «Sé que estás aquí, viejo». La voz le resultaba desconocida, ronca por la edad y el tabaco. «Vi el humo de tu hoguera anoche. Llevo años vigilando este lugar, esperando a que alguien lo suficientemente estúpido se mudara aquí». Frank se pegó a la pared de piedra, con la mente a 1000 por hora. Las entradas del diario mencionaban que algunos lugareños sabían de las actividades del médico. ¿Era este hombre uno de los cómplices de Marcus Whitmore? ¿Estaba aquí para proteger secretos que deberían haber muerto hace décadas? Los pasos se acercaron a la puerta del sótano y Frank se dio cuenta de que estaba atrapado en la oscuridad con las pruebas de asesinatos de hacía décadas y alguien que claramente no quería que esos secretos salieran a la luz. El sótano parecía diferente ahora, como si el aire hubiera cambiado después del descubrimiento de Frank de la habitación oculta. Se quedó en el umbral, con el haz de la linterna atravesando la oscuridad e iluminando motas de polvo que bailaban como espíritus inquietos. La caja de madera estaba exactamente donde la había dejado, pero de alguna manera ahora parecía más siniestra, cargada de secretos que se habían alimentado en la oscuridad durante décadas. Las manos de Frank temblaban ligeramente mientras se acercaba de nuevo a la caja. Las revelaciones del día anterior sobre la conexión de la familia Ashworth con las personas desaparecidas lo habían mantenido despierto, dando vueltas en la cama improvisada que había montado en el piso de arriba. Cada crujido de la vieja casa le había sonado como pasos, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas, como voces que llamaban desde el pasado. Se arrodilló junto a la caja y sacó con cuidado más fotografías. Los rostros lo miraban con expresiones congeladas en el tiempo, algunos sonrientes, otros serios, todos ellos ajenos al destino que les había deparado. Debajo de las fotos, sus dedos encontraron algo más, un libro de contabilidad encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo. Frank lo abrió con cuidado y entrecerró los ojos para leer la letra arañada que llenaba las páginas. Las entradas estaban fechadas, comenzando en 1923 y continuando hasta 1941. Cada entrada contenía un nombre, una edad, una breve descripción y, lo más escalofriante, una ubicación dentro de la propia casa. Se le heló la sangre al leer. Mary Sullivan, 19 años, sirvienta del condado de Cork. Sótano, pared este detrás de la caldera. Otra entrada. Thomas Wright, 34 años, vagabundo de Chicago. Cámara sellada en la esquina norte de la bodega. El libro de contabilidad se deslizó de los dedos entumecidos de Frank al comprender el horror de lo que estaba leyendo.
No se trataba solo de un registro de personas desaparecidas, era un registro de entierros. La mansión Ashworth no solo ocultaba secretos, ocultaba cadáveres. La mente racional de Frank intentó rechazar lo que estaba viendo, pero las pruebas eran innegables. Las fechas, las ubicaciones detalladas, la cuidadosa caligrafía que delataba una planificación meticulosa. Alguien había estado utilizando esta casa como lugar de ejecución durante casi 2 décadas. Y, dada la cronología, tenía que estar relacionado con la familia Ashworth. Con las piernas temblorosas, Frank se alejó de la caja, con el haz de luz de su linterna oscilando sobre las paredes de piedra. De repente, todas las sombras le parecían amenazadoras. Cada rincón podía esconder horrores que no quería imaginar. La casa que había sido un refugio ahora parecía una tumba. Pero, incluso mientras el miedo lo invadía, otra emoción comenzó a apoderarse de él. Una determinación sombría. Estas personas, Mary Sullivan, Thomas Wright y todos los demás que figuraban en ese libro de contabilidad, merecían justicia. Merecían ser encontrados, ser enterrados adecuadamente, que se contaran sus historias. Frank pensó en sus propios hijos, que lo habían abandonado tan fácilmente, y sintió una afinidad con estas almas olvidadas que no tenían a nadie que hablara por ellas. Con un nuevo propósito, Frank comenzó a explorar el sótano de forma más sistemática, comprobando las ubicaciones mencionadas en el libro de contabilidad con la distribución real del espacio. Detrás de la vieja caldera, encontró una zona en la que el mortero entre las piedras parecía más nuevo que el resto, aplicado apresuradamente y tosco. En la esquina que habría sido la bodega, las piedras sueltas se movían cuando las presionaba. La magnitud de lo que yacía bajo sus pies era asombrosa. No se trataba solo de 1 o 2 cuerpos. El libro de contabilidad contenía docenas de entradas. La mansión Ashworth se encontraba sobre lo que equivalía a un cementerio privado lleno de víctimas, cuyas desapariciones probablemente nunca se habían investigado adecuadamente. El teléfono de Frank vibró en su bolsillo, haciéndole dar un respingo. Sarah le había enviado otro mensaje. «Papá, por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti». No se le escapó la ironía. Sus hijos estaban preocupados por él ahora que, por fin, se sentía útil por primera vez desde la muerte de Margaret. Subió las escaleras, dejando el libro de contabilidad y las fotografías donde estaban. La planta principal parecía casi alegre en comparación con la atmósfera opresiva del sótano. La luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas rotas, iluminando el polvo y los escombros con rayos dorados que lo hacían todo parecer etéreo. Frank se dirigió a lo que en su día había sido el salón delantero y se sentó pesadamente sobre un trozo de viga caída. El peso de su descubrimiento le oprimía como una fuerza física. Tenía el poder de dar cierre a familias que quizá aún se preguntaban qué había sido de sus seres queridos décadas atrás. Pero también sabía que involucrar a las autoridades significaría abandonar este lugar, volver a la casa vacía donde la ausencia de Margaret resonaba en cada habitación. Por primera vez en meses, Frank se sentía verdaderamente vivo, energizado por un sentido de propósito que había estado ausente desde la muerte de Margaret. Estas víctimas necesitaban un defensor, alguien que entendiera lo que significaba ser olvidado y abandonado. Frank había encontrado su misión, aunque eso significara compartir su refugio con los muertos inquietos. Los secretos de la mansión estaban finalmente listos para ser desenterrados, y Frank sería quien los sacara a la luz. La fotografía temblaba en las manos curtidas de Frank, mientras miraba fijamente el rostro que lo había perseguido durante 3 días. La hermana gemela de Margaret, viva, real, de pie en su cocina hace 40 años con su esposa. La mujer de la habitación secreta no era una desconocida que había entrado en la mansión para morir. Era de la familia. El Lanar, susurró, leyendo la inscripción descolorida en la parte posterior. Margaret y la nena, verano de 1983. Sus piernas cedieron y se hundió en la silla chirriante junto a la mesa de la cocina. Margaret nunca había mencionado a una hermana. En 37 años de matrimonio, a lo largo de innumerables conversaciones sobre la familia y la infancia, nunca había hablado de tener una gemela. La revelación fue como descubrir que su esposa había vivido una vida completamente diferente a la que él conocía. La mente de Frank recorrió rápidamente fragmentos de memoria. La renuencia de Margaret a hablar de su pasado, la forma en que cambiaba de tema cuando él le preguntaba por su familia,
Él lo había atribuido al dolor de haber perdido a sus padres siendo joven. Pero ahora esas evasivas cobraban un significado más oscuro. ¿Qué había pasado entre las hermanas? ¿Qué secreto había sido tan terrible como para que Margaret borrara a Eleanor de su vida por completo? De repente, la mansión le pareció diferente, menos un refugio y más una tumba que guardaba décadas de verdades enterradas. Frank se levantó lentamente, con las articulaciones protestando, y se dirigió de nuevo a la habitación secreta. Cada paso resonaba en el pasillo, como un tambor que marcaba el tiempo hasta revelaciones que no estaba seguro de querer afrontar. El cuerpo de Eleanor yacía exactamente como lo había dejado, en paz en la muerte, pero de alguna manera más real ahora que sabía quién era. Frank se acercó al escritorio donde había encontrado las fotografías, buscando más pistas. Sus dedos exploraron cada cajón, cada grieta, hasta que descubrió una tabla suelta debajo del cajón inferior del escritorio. Dentro del compartimento oculto había un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. El corazón de Frank latía con fuerza al reconocer la letra de Margaret en los sobres. Todos, dirigidos a Eleanor, en distintos lugares, pensiones, direcciones temporales, lugares que hablaban de una vida en constante movimiento. Desató la cinta con dedos temblorosos y abrió la primera carta, fechada hacía solo 2 años. Elee, nena, sé que estás enfadada, pero tienes que parar. Frank no sabe nada de esto, y tengo la intención de que siga siendo así. Lo que pasó con papá fue hace 40 años. Deja que los muertos descansen en paz. Frank contuvo el aliento. La carta continuaba, pero su visión se nubló al comprender las implicaciones. Eleanor no solo se había distanciado, había estado buscando activamente a Margaret, y Margaret había rechazado el contacto. Las hermanas habían estado en comunicación posiblemente durante años, y su esposa se lo había ocultado por completo. Se obligó a seguir leyendo, carta tras carta, revelando una correspondencia llena de tensión y miedo. Eleanor había estado tratando de decirle algo a Margaret, algo urgente sobre su padre y los acontecimientos de su infancia. Las respuestas de Margaret se volvían cada vez más desesperadas, rogándole a Eleanor que dejara el pasado en paz, que dejara de desenterrar recuerdos que era mejor dejar enterrados. La última carta, fechada solo 6 meses antes de la muerte de Margaret, heló la sangre de Frank. Lo encontré, Maggie, la prueba de lo que nos hizo, de lo que les hizo a los demás. Voy a casa para enseñártelo. Por fin podremos arreglar esto. A Frank le temblaban las manos mientras dejaba la carta sobre la mesa. Eleanor había muerto en esta base, en esta habitación secreta, mientras intentaba reconectar con su hermana. Descubrió algo sobre su padre, algo que Margaret había querido mantener en secreto a toda costa. ¿Pero qué prueba? ¿Qué otros? Un ruido procedente de algún lugar de la mansión hizo que Frank se quedara paralizado. Pasos lentos y deliberados, resonando en el pasillo principal. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que había alguien más en la casa. Alguien que sabía que él estaba allí. «Frank», llamó una voz, familiar pero inesperada. «Frank, ¿estás aquí?» Era la voz de su hijo David, pero de alguna manera era diferente, demasiado informal, demasiado consciente. Frank recogió rápidamente las cartas y las fotografías y las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Los pasos se acercaban y no había ningún lugar al que huir. La puerta secreta era la única salida de la habitación de Eleanor. «Sé que estás aquí, papá. Tu coche está fuera». Frank se pegó a la pared junto a la puerta, tratando de pensar. David llevaba meses sin hablarle. Había dejado claro que no quería tener nada que ver con su padre. ¿Por qué estaba aquí ahora? ¿Cómo sabía siquiera que existía la mansión? Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación secreta. Frank contuvo la respiración, rezando para que la puerta permaneciera oculta. A través de la rendija, podía ver una sombra moviéndose en el pasillo. Podía oír la respiración al otro lado de la pared. «No deberías haber venido aquí, papá». La voz de David era ahora más suave, casi triste. «Margaret me dijo que quizá acabarías viniendo. Me hizo prometer que te mantendría alejado de este lugar, que te mantendría alejado de la verdad sobre Eleanor». El mundo de Frank se tambaleó. Su hijo lo sabía. Siempre lo había sabido. La cámara oculta bajo la mansión victoriana parecía una tumba que había permanecido sellada durante décadas. El haz de luz de la linterna de Frank atravesó la oscuridad mohosa,
revelando paredes de piedra empapadas de humedad y los restos esqueléticos de lo que en su día había sido una elaborada sala subterránea. Yanena se movió a su lado, su propia luz bailando sobre muebles ornamentados pero desmoronados que hablaban de riqueza y secretismo. «Dios mío», susurró Yanena, con su voz resonando en las paredes húmedas. «¿Cuánto tiempo lleva esto aquí abajo?» Frank caminó con cuidado por el suelo irregular, observando cómo las tablas del suelo de arriba se habían podrido en varios lugares, creando claraboyas naturales que dejaban entrar finos rayos de luz diurna polvorienta. Desde que se construyó la casa, supongo que quizá más tiempo. No estaban solos en la cámara. Contra la pared del fondo, apenas visibles entre las sombras, había 3 figuras sentadas. El corazón de Frank latía con fuerza mientras se acercaba, pero se sintió aliviado cuando se dio cuenta de que solo eran maniquíes. Eran antiguos maniquíes de escaparate, probablemente de los años 40 o 50, vestidos con ropa de época y colocados alrededor de una pequeña mesa, como si se hubieran quedado congelados en medio de una conversación. «Alguien estaba jugando a las casitas aquí abajo», observó Yanena, pasando los dedos por el borde de la mesa. Su tacto removió una capa de polvo tan espesa que parecía terciopelo. Pero Frank ya había dejado atrás aquel extraño cuadro. Su luz había captado algo más. Una serie de cajas de madera apiladas contra la pared y más allá, lo que parecían archivadores, de los de verdad, no de los decorativos que se encuentran en los estudios de las familias adineradas. La primera caja que abrió contenía fotografías, cientos de ellas, algunas enmarcadas, otras sueltas en sobres de Manila que se desmoronaban al tocarlas. Las imágenes eran antiguas, en su mayoría en blanco y negro, pero lo que le puso los pelos de punta a Frank no fue su antigüedad, fue su tema. Hombres con trajes caros estrechando la mano a otros, cuyos rostros habían sido cuidadosamente tachados con tinta, fajos de billetes siendo intercambiados, lo que parecían fajos con forma de cuerpo cargados en maleteros de coches. «Eleanor», llamó en voz baja, «tienes que ver esto». Ella se unió a él junto a la caja y él observó cómo cambiaba su rostro al procesar lo que estaban viendo. «Estas no son fotos familiares», dijo ella. «No, no lo son». Frank se dirigió a los archivadores y probó el primer cajón, que estaba cerrado con llave, pero el mecanismo estaba tan viejo y corroído que un tirón brusco lo rompió por completo. Dentro había carpetas meticulosamente organizadas y etiquetadas con fechas que abarcaban desde 1943 hasta 1961. Frank sacó una al azar, de octubre de 1955, y la abrió. Los documentos que había dentro eran una mezcla de notas manuscritas, informes mecanografiados y lo que parecían ser registros financieros. Pero no se trataba de transacciones comerciales normales. Frank se encontró leyendo sobre envíos que llegaban a los muelles locales al amparo de la oscuridad, sobre pagos realizados a funcionarios municipales y comisarios de policía, sobre territorios divididos entre familias, cuyos nombres reconocía de antiguas noticias de periódicos sobre el crimen organizado. «Toda esta casa», dijo Frank lentamente, mientras las piezas encajaban en su mente, no era solo una casa familiar, era una tapadera. Eleanor se había trasladado a otro archivador y estaba sacando carpetas similares. «Mira esto», dijo, sosteniendo una fotografía que había sido sujeta con un clip a un informe mecanografiado. «Esa es la mansión, pero antes de que fuera abandonada. ¿Ves todos esos coches en la entrada? Y mira la fecha de este informe. 3 días después, hay una nota que dice que la ubicación había sido comprometida y que debía ser desalojada permanentemente». Frank estudió la foto. La mansión victoriana de la imagen no se parecía en nada a las ruinas que habían estado explorando. Era impecable, elegante, con jardines bien cuidados y coches caros alineados como juguetes. Pero también había algo siniestro en la escena. Demasiados hombres con trajes oscuros, demasiadas caras serias, demasiado dinero a la vista para una reunión supuestamente legítima. «Debieron de marcharse rápidamente», dijo Frank. «Dejaron todo atrás excepto lo que era absolutamente necesario llevarse. Pero ¿por qué dejar todas estas pruebas? Estos archivos podrían haber enviado a docenas de personas a la cárcel». Frank se preguntaba lo mismo cuando su luz se posó en otra cosa. Una caja más pequeña, separada de las demás, que estaba encima de uno de los archivadores. A diferencia de todo lo demás en la sala,
Esta caja mostraba signos de haber sido manipulada recientemente. El patrón de polvo a su alrededor era diferente, y cuando la levantó, se dio cuenta de que la habían movido hacía poco. Dentro de la caja había documentos más recientes, registros financieros mucho más recientes de la década de 1990, extractos bancarios, transferencias de propiedades y, en el fondo, una carta dirigida a alguien llamado Vincent Torino, con fecha de hacía solo 6 meses. A Frank se le heló la sangre al leer la carta. Era de su hijo, Michael, y detallaba un plan para comprar la mansión victoriana a través de una empresa ficticia, demolerla y construir un complejo comercial en el terreno. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el último párrafo, que mencionaba específicamente a Frank y describía exactamente cómo pensaban asegurarse de que nunca interfiriera en sus planes. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas rotas de la mansión proyectaba sombras danzantes sobre la carta que Frank sostenía con manos temblorosas. La confesión de Margaret Ashworth había destrozado todo lo que él creía saber sobre la casa y su historia. Los niños no habían muerto en un accidente. Habían sido asesinados por su propia madre, enloquecida por el dolor y el aislamiento. Frank dejó la carta sobre la mesa cubierta de polvo, con la mente dando vueltas. Las voces que había estado oyendo, los puntos fríos, la sensación de estar siendo observado. Ahora todo tenía un sentido terrible. La mansión no solo estaba abandonada, estaba embrujada por las almas de 3 niños inocentes cuyas vidas habían sido truncadas por la locura maternal. Unos pasos suaves resonaron en algún lugar arriba, seguidos del familiar sonido de la risa de los niños. A Frank se le heló la sangre. Se había acostumbrado a estas visitas sobrenaturales, pero ahora tenían un peso trágico que le oprimía el pecho como una piedra. Subió lentamente la gran escalera, cada tabla que crujía anunciando su presencia a los espíritus que vagaban por esos pasillos. Las habitaciones de los niños estaban al final del pasillo y, al acercarse, la temperatura bajó notablemente. Su aliento comenzó a empañarse en el aire, repentinamente gélido. La primera habitación era la de Sarah, la mayor, de 12 años. Su diario seguía abierto sobre un pequeño escritorio. Las páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo, pero las palabras aún eran legibles. Frank leyó la última entrada, fechada pocos días antes de su muerte. Mamá se comporta de forma extraña desde que papá se fue por negocios. Nos mira con ojos raros y, a veces, la oigo llorar entre las paredes. Tengo miedo, pero debo ser valiente por Thomas y la pequeña Emma. En la habitación de Thomas, los soldaditos de juguete permanecían inmóviles en el suelo, en su última formación de batalla. Un tren de juguete de madera acumulaba polvo en unas estanterías que Frank se dio cuenta de que había pasado por alto durante sus exploraciones anteriores. La presencia del niño se sentía con más fuerza aquí, una sensación de confusión y miedo persistente que le dolía en el corazón a Frank. La habitación de la pequeña Emma era la más desgarradora de todas. Un caballito balancín permanecía inmóvil junto a la ventana, y una colección de muñecas de porcelana observaban con ojos vidriosos desde su percha en una pequeña silla. Frank notó que algo brillaba debajo de la cuna y se arrodilló para recogerlo. Era un pequeño medallón de plata con la inscripción «Emma, mi querido ángel». Cuando sus dedos cerraron alrededor de la joya, la habitación se llenó de repente con el sonido de una caja de música que tocaba una melancólica canción de cuna. El caballito de balancín comenzó a moverse suavemente hacia adelante y hacia atrás, como si lo montara un niño invisible. Frank sintió una presencia a su lado, pequeña y confiada, y por un momento habría jurado que sentía unos deditos deslizarse en su mano. «Sé que estáis aquí», susurró en la habitación vacía. «Todos vosotros, sé lo que pasó y lo siento mucho». La caja de música se cayó, pero el aire seguía cargado de una energía sobrenatural. Frank comprendió entonces por qué la mansión lo había llamado, por qué se había sentido obligado a quedarse a pesar de los peligros evidentes. Estos niños habían sido abandonados en la muerte, igual que él había sido abandonado en la vida. Eran almas gemelas unidas por la traición y la pérdida. Pero, a diferencia de él, nunca habían tenido la oportunidad de crecer, de tomar sus propias decisiones, de encontrar la paz. Estaban atrapados allí por la violencia de sus muertes y el peso de la culpa de su madre. Margaret Ashworth se había quitado la vida, pero sus hijos seguían prisioneros en el lugar donde habían muerto. Frank bajó las escaleras,
con la mente trabajando frenéticamente. Había pasado semanas compadeciéndose de sí mismo, sumido en la amargura por el rechazo de su propia familia. Pero estos niños habían sufrido una traición mucho peor por parte de la única persona que debería haberlos protegido por encima de todos los demás. En la biblioteca de la mansión encontró más pruebas de la tragedia. Los informes policiales, los recortes de periódico y los documentos legales contaban la historia en un lenguaje oficial y crudo. Margaret Ashworth había sido encontrada muerta en el sótano, aparentemente tras envenenarse después de asesinar a sus 3 hijos. El caso se había cerrado rápidamente. La mansión se había sellado y toda la horrible historia había sido olvidada por una comunidad deseosa de dejar atrás tanta oscuridad. Pero los niños no habían seguido adelante. Habían estado esperando durante todas estas décadas a que alguien reconociera su sufrimiento, que fuera testigo de su historia. Frank se dio cuenta con creciente certeza de que él debía ser esa persona. Al caer la tarde, reunió la carta de Margaret y los demás documentos que había descubierto. Había algo que debía hacer, una injusticia que debía corregir. Los niños merecían algo mejor que ser olvidados. Sus vidas reducidas a una historia con moraleja que se susurraba en las sombras. El cementerio local estaba a 20 minutos a pie, atravesando el bosque que había detrás de la mansión. Frank lo había visto durante sus exploraciones anteriores, pero nunca se había sentido impulsado a visitarlo. Ahora, mientras el crepúsculo pintaba el cielo de púrpura y oro, se abrió paso entre las lápidas desgastadas hasta encontrar lo que buscaba. 3 pequeñas tumbas marcadas solo con fechas y la única palabra Ashworth, sin nombres, sin inscripciones cariñosas, sin flores, solo fríos monumentos de piedra a vidas trágicamente truncadas. Frank se arrodilló junto a las tumbas y colocó la carta de Margaret entre ellas. El sótano parecía diferente esta vez, como si el aire se hubiera espesado con la expectación. Frank bajó las escaleras chirriantes con la detective Martínez, siguiéndole de cerca, los haces de luz de sus linternas atravesando la oscuridad como instrumentos quirúrgicos. Lo primero que les impactó fue el olor. No era el habitual olor a humedad de la madera vieja y el abandono, sino algo más fuerte, más químico. «Dios mío», murmuró Martínez, cubriéndose la nariz con la manga. «¿Qué es eso?». El pulso de Frank se aceleró cuando llegaron al fondo. El suelo de hormigón se extendía ante ellos, salpicado de escombros y lo que parecían muebles viejos cubiertos con lonas. Pero allí, en la esquina más alejada, donde los cimientos se unían con la pared exterior, algo brillaba a la luz. «Allí», susurró Frank, aunque no estaba seguro de por qué susurraba. La casa parecía estar escuchando. Atravesaron el suelo abarrotado, pasando por encima de tablas rotas y herramientas oxidadas. A medida que se acercaban, Frank pudo ver lo que había reflejado la luz, accesorios metálicos parcialmente ocultos bajo una pesada lona. Martínez agarró una esquina de la parte superior y miró a Frank. «¿Listo?». Él asintió, aunque nada podría haberlo preparado para lo que había debajo. La lona cayó y reveló un laboratorio improvisado con recipientes de vidrio, tubos de goma y lo que parecía ser un pequeño aparato de destilación. Las botellas se alineaban en estantes improvisados. Su contenido se había evaporado hacía mucho tiempo, dejando atrás residuos cristalinos que brillaban como nieve mortal. Había papeles esparcidos sobre una mesa de madera. La tinta estaba descolorida, pero aún legible. Martínez se inclinó sobre los documentos, con la linterna fija. «Son fórmulas», dijo con voz tensa. «Compuestos químicos. Y mira esto». Señaló una serie de fechas escritas en los márgenes. 1978, 1979, 1980. Frank sintió que se le oprimía el pecho. «Los casos de personas desaparecidas que mencionaste. La cronología coincide perfectamente». Martínez lo fotografió todo con su teléfono, y el flash iluminó momentáneamente el sótano como un relámpago. Pero hay más. Se trasladó a otra sección del laboratorio, donde había un archivador metálico parcialmente oculto detrás del equipo de destilación. El cajón superior se atascó al principio, hinchado por décadas de humedad, pero finalmente cedió con un chirrido chirriante en su interior. Las carpetas de Manila estaban colocadas en filas ordenadas, cada una etiquetada con un nombre y una fecha. Martínez sacó el primer expediente y Frank vio inmediatamente que no se trataba solo de nombres, sino de registros detallados. Sarah Chen, 23 años,
Desaparecida el 15 de junio de 1978. Martínez leyó en voz alta. Cabello rubio, ojos azules, 1,68, 57 kilos. Abrió la carpeta para mostrar las fotografías. No eran las típicas fotos de personas desaparecidas, sino imágenes espontáneas que sugerían vigilancia. Sarah caminando hacia su coche. Sarah en una cafetería. Sarah entrando en lo que parecía un edificio de apartamentos del centro de la ciudad. A Frank le temblaban las manos mientras cogía otra carpeta. Michael Torres, 19 años, desaparecido el 3 de septiembre de 1979. El mismo patrón. Fotos de vigilancia, descripciones físicas detalladas y algo más que heló la sangre a Frank. Mapas, diagramas dibujados a mano que mostraban las rutinas diarias de las víctimas, sus hábitos, sus vulnerabilidades. Esto no era aleatorio, dijo Martínez, con una voz apenas superior a un susurro. Alguien los estaba cazando. Continuaron revisando los archivos con horrorizada fascinación. 12 carpetas en total, que abarcaban casi 3 años. Todas las víctimas eran jóvenes, atractivas, y al parecer vivían solas. Todas habían sido estudiadas minuciosamente antes de desaparecer. En el fondo del cajón, Martínez encontró algo que los dejó a ambos helados. Un diario encuadernado en cuero, con las páginas llenas de una meticulosa letra manuscrita. Lo abrió con cuidado y Frank se inclinó para leer por encima de su hombro. Día 1. El sujeto responde bien al compuesto inicial. Confusión y desorientación, como era de esperar. Día 3. El sujeto muestra signos de complacencia. Aumentan los lapsos de memoria. Día 7. Se logra la cooperación total. El sujeto no recuerda su identidad anterior. Frank dio un paso atrás, con la cabeza dando vueltas. Estaban experimentando con personas. Control mental, confirmó Martínez, pasando más páginas. O intentando lograrlo. Mira esto. Lo documentaban todo. Dosis, reacciones, cambios de comportamiento. Se detuvo en una página cerca del final del diario y cuando los experimentos fracasaron, no necesitó terminar la frase. Ambos entendieron lo que les había pasado a los fracasados. Frank se dejó caer sobre una caja volcada, aplastado por el peso del descubrimiento. Todas esas personas desaparecidas, todas esas familias que nunca supieron qué les había pasado a sus seres queridos. Y él había estado viviendo encima de todo eso, caminando sobre sus tumbas todos los días durante meses. Tenemos que informar de esto, dijo Martínez. Pero Frank ya estaba pensando en el futuro. Espera, se levantó lentamente, con la mente a 1000 por hora. Si este laboratorio pertenecía a los propietarios originales, la familia Blackwood, entonces alguien lo sabía. Alguien tenía que saber lo que estaba pasando aquí. Martínez asintió con severidad. Y si alguien lo sabía entonces, alguien podría saberlo ahora. Alguien que ha estado muy interesado en mantener estos secretos ocultos. Las implicaciones flotaban entre ellos como una nube tóxica. Frank pensó en todos los extraños sucesos que habían ocurrido desde que se mudó. Las misteriosas llamadas telefónicas, la sensación de ser observado, los accidentes oportunos que casi lo matan. Alguien había estado tratando de ahuyentarlo, o peor aún, todavía estaba ahí fuera, se dio cuenta en voz alta. Y saben que nos estamos acercando. El sótano se sentía diferente ahora, como si el aire mismo hubiera cambiado con la revelación de los diarios de Margaret. Frank bajó las escaleras chirriantes con la detective Morrison, siguiéndole de cerca. Los haces de luz de sus linternas atravesando la oscuridad mohosa. Los maniquíes se erigían como centinelas silenciosos. Sus rostros pintados parecían seguir sus movimientos. Allí, Frank señaló la esquina más alejada, donde había encontrado la tabla suelta del suelo. Ahí es donde descubrí el primer diario. Morrison se arrodilló junto a la abertura, su luz revelando la pequeña cavidad que había debajo. Dijiste que había más escondites. Frank asintió con la cabeza y se dirigió a la pared donde había notado el inusual patrón de ladrillos. Sus dedos recorrieron las líneas de mortero hasta que encontró lo que buscaba, una sección que cedía ligeramente al presionarla. Con la ayuda de Morrison, levantaron 3 ladrillos, revelando otro espacio hueco. En su interior había una caja de metal, con la superficie verde por el paso del tiempo. Morrison la extrajo con cuidado y Frank sintió que su corazón se aceleraba cuando ella abrió la tapa. Más diarios,
Pero estos eran diferentes, más antiguos, encuadernados en cuero agrietado que hablaba de décadas pasadas. Estos son más antiguos, observó Morrison, abriendo el volumen superior. Bajó la voz al leer la fecha. 1952. Esto es anterior a las entradas de Margaret por años. Frank se inclinó más cerca, entrecerrando los ojos para ver la letra descolorida. La escritura era diferente, más masculina, escrita con trazos gruesos que se hundían profundamente en las páginas amarillentas. Propiedad adquirida hoy, leyó Morrison en voz alta. La viuda estaba ansiosa por vender después del desafortunado incidente con su marido. No sospecha nada de nuestras verdaderas intenciones. La fase 1 puede comenzar inmediatamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Frank. Nuestras intenciones. Había otras personas involucradas. Morrison pasó varias páginas, y su expresión se oscureció con cada entrada. Frank, esto no se trata solo de Margaret. Escucha esto. El sujeto muestra patrones de resistencia esperados. El Dr. Henley me asegura que los tratamientos serán más eficaces con el tiempo. La instalación del laboratorio del sótano está casi terminada. ¿Laboratorio? La voz de Frank se quebró. ¿Qué tipo de tratamientos? Antes de que Morrison pudiera responder, oyeron pasos en el piso de arriba. Lentos, deliberados, nada que ver con los sonidos a los que se habían acostumbrado. Ambos se quedaron paralizados, escuchando los pasos que se alejaban por el piso de arriba. Morrison sacó su arma y le indicó a Frank que se quedara detrás de ella. Subieron las escaleras del sótano con doloroso cuidado. Cada crujido de la vieja madera sonaba como un disparo en el silencio. Los pasos se habían detenido. Salieron al pasillo principal, la linterna de Morrison barriendo a izquierda y derecha. Nada, pero Frank lo sintió. Esa sensación de estar siendo observado que lo había atormentado desde que entró por primera vez en esta casa. «¡Hola!», gritó Morrison, su voz resonando en las habitaciones vacías. «Policía, si hay alguien aquí que se dé a conocer». El silencio fue su respuesta. Frank le tocó el brazo. «El salón», susurró. «He visto a alguien allí antes. Una mujer vestida de blanco». Se dirigieron hacia la parte delantera de la casa, y la luz de sus linternas reveló el familiar deterioro del papel pintado descascarillado y los muebles rotos. Pero cuando entraron en el salón, Frank se quedó sin aliento. Los maniquíes habían desaparecido. Las tres figuras que habían permanecido inmóviles en la esquina durante Dios sabe cuánto tiempo simplemente ya no estaban allí. En su lugar, unas huellas frescas marcaban el suelo polvoriento, huellas que conducían a la puerta principal. Morrison ya estaba examinando al príncipe. Su entrenamiento se hacía evidente en la forma en que analizaba la escena. Reciente, muy reciente. Definitivamente, alguien había estado allí. Pero los maniquíes podrían haber sido movidos para crear confusión. O Morrison se detuvo, estudiando el diario que aún tenía en sus manos. Frank, ¿y si no eran maniquíes? La idea le golpeó como un puñetazo. Esas caras tan realistas, tan detalladas, la forma en que parecían observarle. Su mente retrocedió rápidamente a cada encuentro, a cada momento en el que se había sentido observado. La radio de Morrison cobró vida con un crujido, haciendo que ambos dieran un respingo. «Morrison, aquí la central. Tenemos informes de 3 individuos vestidos con ropa de época que han sido vistos caminando por Elm Street. Los testigos los describieron como desorientados, posiblemente necesitados de atención médica. A Frank casi le fallaron las piernas». Elm Street bordeaba la propiedad de la mansión. Morrison pulsó el botón de su radio. «Central, necesito que todas las unidades disponibles acudan a ese lugar. Acérquense con precaución. Estas personas pueden ser víctimas de un delito. Repito, posibles víctimas de un delito». Se volvió hacia Frank con el rostro sombrío. «Tenemos que asegurar la escena y sacarte de aquí ahora mismo». Pero Frank estaba mirando fijamente el diario que ella tenía en las manos, en un pasaje que le había llamado la atención. «Espera, mira esta entrada. El proceso de preservación muestra un éxito notable. Los sujetos siguen siendo viables incluso después de periodos prolongados. El Dr. Henley cree que podemos mantenerlos indefinidamente con los cuidados adecuados». Morrison leyó por encima de su hombro, con una voz apenas audible. «Proceso de preservación. Mantenerlos indefinidamente». Levantó la vista hacia Frank con horror en los ojos. ¿Y si Margaret no era la única víctima? ¿Y si este lugar era algún tipo de instalación?
La radio volvió a crepitar. Morrison, hemos contactado con las 3 personas. Preguntan por alguien llamado Margaret. Quieren irse a casa. Las tablas del suelo crujieron bajo el peso de Frank mientras descendía al sótano de la mansión. La caja fuerte metálica se aferraba a su pecho como un escudo. Detrás de él, el sonido de madera astillándose resonó por toda la casa cuando el detective Morrison y su equipo forzaron la puerta principal que él había bloqueado con muebles. Frank Castellano. La voz de Morrison retumbó desde arriba. Sabemos que estás ahí. Las manos de Frank temblaban mientras colocaba la caja fuerte en el suelo de hormigón junto a la caldera. Hace 3 meses era un viudo afligido cuyos hijos lo habían descartado por considerarlo una carga. Ahora era un fugitivo que ocultaba pruebas que podían destruir a una de las familias más prominentes de la ciudad. La misma familia que había asesinado a los niños Whitmore en esta casa hacía más de un siglo. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, iluminando el rincón donde había descubierto por primera vez los restos de los niños. Sarah, Michael y la pequeña Emma Whitmore, de 8, 10 y 12 años, habían sido asesinados por Charles Piton cuando presenciaron cómo mataban a sus padres para quedarse con la fortuna familiar. Piton había comprado el silencio de la policía, el forense y los periódicos. Había construido su imperio sobre sus tumbas. Pero los niños habían dejado pruebas, escondidas en las paredes, cosidas en el vestido de Sarah, grabadas en las piedras del sótano, pruebas que Frank había documentado y conservado cuidadosamente, pruebas que revelarían cómo la dinastía Piton se había fundado sobre el asesinato de niños. Se oyeron pasos atronadores en el piso de arriba, moviéndose sistemáticamente por cada habitación. Frank sabía que tenía unos minutos como máximo antes de que encontraran la entrada al sótano. Abrió la caja fuerte y sacó las fotografías, las páginas del diario y el pequeño medallón de plata que había pertenecido a Sarah. Cada pieza contaba una parte de la historia que alguien muy poderoso quería mantener oculta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su hija Linda. Papá, ha llamado la policía. Sea lo que hayas hecho, podemos solucionarlo. Por favor, vuelve a casa. Frank casi se echó a reír. Ahora querían que volviera a casa. Después de meses de llamadas sin respuesta e invitaciones ignoradas, de repente sus hijos se preocupaban por su bienestar. Había tenido que convertirse en un hombre buscado para que se acordaran de que existía. Pero esto ya no tenía que ver con ellos. Tenía que ver con Sarah, Michael y Emma. Niños que habían sido olvidados, cuyas muertes habían sido encubiertas, cuyo asesino había muerto rico y respetado, mientras sus huesos yacían ocultos en paredes derruidas. «¡Encontrado el acceso al sótano!», gritó alguien desde arriba. Unas pesadas botas comenzaron a descender por los escalones de madera. Frank se movió rápidamente hacia la caldera, donde había escondido su verdadera póliza de seguro pegada con cinta adhesiva en la parte trasera del calentador de agua, donde había copias de todo. Todas las fotografías, todos los documentos, todas las pruebas que había encontrado, junto con instrucciones detalladas para Margaret Chen, la periodista de investigación con la que había contactado 3 días antes. Si le pasaba algo, si desaparecía o moría en circunstancias sospechosas, Margaret tenía instrucciones de publicar todo. La verdad sobre los asesinatos de Whitmore saldría a la luz de todos modos. Frank, el detective Morrison, apareció al pie de las escaleras, con el arma desenfundada, pero bajada. «Hablemos de esto. No estás en tantos problemas como crees, ¿verdad?» Frank se enderezó frente al detective. «Supongo que los abogados de Piton ya le habrán explicado cómo se debe manejar esto. Con discreción». La expresión de Morrison vaciló por un momento, pero Frank lo notó. El detective miró la caja fuerte y luego volvió a mirar a Frank a la cara. «No entiende a las fuerzas con las que está lidiando», dijo Morrison con cautela. «Algunos secretos se ocultan por buenas razones. Algunas familias tienen demasiado poder como para desafiarlas». «¿La misma familia que ha donado millones al fondo benéfico de la policía?», preguntó Frank. «La misma familia que tiene un ala del juzgado con su nombre». 2 agentes más aparecieron detrás de Morrison, pero el detective levantó una mano para que se mantuvieran atrás. El sótano parecía más pequeño con cada segundo que pasaba. El peso de la casa presionaba como la tapa de un ataúd. «Dame la caja, Frank. Aléjate de esto. Vete a casa con tu familia». Frank pensó en Helen, en cómo ella siempre había creído en hacer lo correcto, sin importar el coste.
Ella enseñó a sus hijos que la integridad era más importante que la comodidad, aunque aparentemente esa lección no había calado. Esos niños también eran la familia de alguien, dijo Frank en voz baja. Se merecían algo mejor que ser olvidados. Empujó la caja fuerte hacia Morrison con el pie y vio cómo los hombros del detective se relajaban ligeramente. Pero Frank no se estaba rindiendo. Estaba ganando tiempo. Margaret Chen recibiría su paquete mañana por la mañana. La verdadera prueba ya estaba fuera de su alcance. Una elección inteligente, dijo Morrison, agachándose para recoger la caja. Frank sonrió con tristeza, pensando en los 3 niños que habían esperado más de un siglo para que se hiciera justicia. Tendrían que esperar un poco más, pero no mucho. No tienes ni idea de lo que realmente he elegido, dijo. El detective frunció aún más el ceño al abrir la caja fuerte, pero para entonces Frank ya estaba planeando su siguiente movimiento. El juego estaba lejos de haber terminado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la mansión victoriana restaurada, mientras Frank se paraba en el porche que rodeaba la casa y veía alejarse el camión de mudanzas. Dentro de la casa bullía la vida. No era la presencia sobrenatural que una vez había acechado esos pasillos, sino la genuina calidez de una familia que finalmente regresaba a casa. Sarah salió por la puerta principal con 2 tazas de café humeantes. A sus 19 años, se movía con una nueva confianza que a Frank le recordaba mucho a su abuela, Margaret. Los últimos 6 meses la habían transformado de una adolescente amargada y resentida en una joven con un propósito. Los contratistas dicen que terminarán la renovación de la cochera la semana que viene, dijo, acomodándose en el columpio del porche junto a él. Así Michael y Emma tendrán su propio espacio cuando vengan de visita. Frank aceptó el café con gratitud. ¿De verdad crees que vendrán? Lo harán. La voz de Sarah transmitía una certeza que le sorprendió. Encontrar las cartas de Elianena Ashworth lo cambió todo. Papá, cuando la gente se da cuenta de que tienes entre manos el descubrimiento histórico más importante de la historia del condado, prestan atención, incluso los hijos adultos más testarudos. Los documentos de Ashworth habían resultado ser extraordinarios. Los detallados relatos de Elianena sobre las operaciones del ferrocarril subterráneo, completados con mapas y correspondencia con destacados abolicionistas, habían atraído a historiadores de 3 universidades. Los túneles secretos bajo la mansión, que en su día se utilizaron para albergar a los que buscaban la libertad, pronto formarían parte de una ruta del patrimonio estatal. La señora Patterson llamó esta mañana, continuó Sarah. La Sociedad Histórica quiere programar otra entrevista. Están hablando de nominar la casa para el Registro Nacional. Frank se rió entre dientes. A Eleanor le habría encantado la ironía. Pasó su vida ocultando estos secretos y ahora la están haciendo famosa. La presencia fantasmal que al principio le había aterrorizado ahora le parecía un recuerdo lejano. Aunque Frank a menudo sentía la aprobación de Eleanor en la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras restauradas, o en cómo las viejas tablas del suelo ya no crujían con un peso sobrenatural, la casa había encontrado la paz. Un coche entró en la rotonda, un elegante sedán que Frank reconoció inmediatamente. Se le encogió el pecho cuando Michael salió del lado del conductor, con aspecto más envejecido, pero de alguna manera menos agobiado que la última vez que Frank lo había visto. Emma salió del lado del pasajero. Su ropa de diseño parecía fuera de lugar en el contexto victoriano. «Respira hondo, papá», murmuró Sarah, apretándole la mano. Michael se acercó al porche con pasos vacilantes, contemplando con la mirada el esplendor restaurado de la mansión. La pintura descascarillada y las tablas combadas habían sido sustituidas por colores históricamente precisos y una artesanía impecable. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que en la época de Elianena, pero de alguna manera parecía más viva que nunca. «Hola, Frank», dijo Michael, con una formalidad dolorosa, pero esperada. Michael Emma Frank se levantó lentamente, sin saber si abrazarlos o mantener la distancia. «Gracias por venir». Emma se adelantó, sorprendiendo a todos al rodear a su padre con los brazos. «Lo siento», le susurró al oído. «Deberíamos haber venido hace meses». La disculpa desató algo en el pecho de Frank. Abrazó a su hija con fuerza, respirando su familiar perfume y recordando todas las veces que la había consolado cuando se había raspado las rodillas o le habían roto el corazón. «Ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Michael observó el reencuentro con atención antes de dar un paso al frente.
Sarah nos ha estado enviando fotos, pero verlo en persona, señaló la mansión. No puedo creer que sea el mismo lugar. Entrad, dijo Sarah, levantándose con elegancia. Quiero enseñaros el estudio de Eleyanena. Lo hemos restaurado tal y como lo describía en sus diarios. Mientras recorrían la casa, Frank observaba a sus hijos descubrir los tesoros que él y Sarah habían desenterrado. La biblioteca de Eleyanena, con sus compartimentos ocultos y su correspondencia secreta. El comedor donde los buscadores de libertad compartían sus comidas antes de continuar su peligroso viaje hacia el norte. El dormitorio principal donde Eleanor había escrito su última carta detallando la ubicación de todo lo que había escondido. Solo el dinero de la fundación valía más que tu antigua casa, dijo Emma, pasando los dedos por el escritorio restaurado de Ellanena. Pero estos artefactos, su importancia histórica, nunca tuvo que ver con el dinero, dijo Frank en voz baja. Al menos no del todo. Este lugar necesitaba a alguien que creyera en él, que viera más allá de la decadencia y encontrara lo que valía la pena salvar. Michael se detuvo ante una fotografía enmarcada, la única imagen que se había encontrado de Eleanor Ashworth, descubierta escondida detrás de una pared falsa. Ella se mostraba orgullosa y desafiante, una mujer que lo había arriesgado todo por la justicia. Como tú hiciste con nosotros, dijo Michael, con la voz ronca por la emoción. Seguiste creyendo que merecíamos ser salvados, incluso cuando nosotros mismos no podíamos verlo. Frank sintió que las lágrimas le brotaban. Sois mis hijos. Siempre merecisteis ser salvados. La tarde se disolvió en historias compartidas y risas tímidas. Emma ayudó a Sarah a preparar la cena en la cocina restaurada, mientras Michael y Frank paseaban por los terrenos, discutiendo los planes para la designación histórica. Cuando la tarde pintó el cielo de tonos ámbar y rosa, la familia Hartwell se reunió alrededor de la mesa del comedor de Eleyanena, finalmente completa de nuevo. Fuera, la mansión victoriana se erigía como un centinela contra el cielo oscurecido, con sus ventanas brillando con calidez, sus secretos transformados de fuentes de miedo en cimientos de esperanza.